Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días, colegas parlamentarios, ciudadanos secretarios, por favor, síguese a informarse y quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Se abre la sesión. Por favor, de lectura del acta de la sesión anterior, del 22 de noviembre. Adelante. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión de la Comisión Delegada del día martes 22 de noviembre de 2022. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 33-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 17 de noviembre de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 a.m., con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berlibeitia, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 17 de noviembre de 2022. Sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. Cuenta. Primero, informe que presenta el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Remitiendo informe referente a la solicitud a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, designados al pago de deuda contraída por la República en la atención de procesos litigiosos para defender los activos venezolanos en el extranjero. Segundo, comunicación social y desarrollo económico de la Asamblea Nacional referente a la solicitud de prórroga de las acciones de la República Bolivariana de Venezuela en la Corporación Interamericana de Inversiones, hoy conocida como BID Invest, instituto encargado del financiamiento al sector privado dentro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, Grupo BID, para que sea considerado por este cuerpo legislativo. Se sometió a consideración de los diputados presentes. Resultó aprobado. Punto de información. Primero, sobre la situación de emergencia debido a las lluvias en el estado Mérida. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado William Dávila, quien se pronunció por el terrible emergencia que enfrenta el estado Mérida tras las fuertes precipitaciones del último mes. Las emergencias, la falta de políticas públicas de este régimen indolente. Criticó fuertemente que la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Eloína Rodríguez, visitara Qatar por de fútbol. Es inhumano, incluso para ellos, que mientras los merideños están en emergencia por las lluvias, Delcy Rodríguez está dándose una gran vida por Qatar con el dinero de los venezolanos, aseveró. En este sentido, detalló que hay varias zonas incomunicadas y con grandes daños. Además, destacó que hay 3 acueductos, 300 familias y 15 viviendas afectadas, además de 3 desaparecidos y otros 25 hogares inhabilitados. Nuestro estado ha sido visto afectado al igual que Caracas, Aragua, Vargas, Trujillo, Táchira
y otros estados del país por la situación atípica producida por los fenómenos climatológicos, las fuertes y continuas lluvias, dijo. La emergencia ha sido ocasionada por la falta de mantenimiento de los puentes, canalizaciones de las quebradas y las protecciones de cuencas, además del poco trabajo en conjunto entre las alcaldías y las gobernaciones. En los últimos 22 años, por el centralismo autocrático, depredador de Chávez y Maduro, que lejos de coordinar políticas con los gobernadores, alcaldes y diversos sectores sociales, recentralizaron el poder, acabando con la economía de la región, explicó. Enfatizó que en el Estado se encuentra aislado, ya que sus vías están comprometidas e intransitables. Mérida es un estado productor de comida y agua, y por esta vía pasan los camiones con alimentos para abastecer sitios de consumo en todo el país, como por ejemplo el mercado de Coche. Para el militante de la Tolda Blanca, este debería ser uno de los temas fundamentales que se aborde en las negociaciones de México, ya que el problema del desastre natural, de los afectos sociales, sin sus cosechas, los pobladores incomunicados, de manera tal que es una situación grave que se está viviendo, expresó. Para finalizar, aseguró que hará todo lo posible para brindar su apoyo y alzar la voz de los pueblos merideños. Yo creo que debemos prestar toda la atención y prioridad a este tema, el cual llevaré al gobierno interino, la Asamblea Nacional y el Parlasur. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, conmemoración del Día del Estudiante Universitario. Segundo, debate sobre la devaluación en el mes de noviembre, según informe presentado por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Tercero, debate sobre la instalación de la mesa de diálogo en Caracas para reiniciar las negociaciones entre el ELN y el gobierno de Colombia. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Ricardo Aponte, quien solicitó la urgencia parlamentaria en el informe que presenta la Comisión Permanente a la solicitud realizada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, designados al pago de deuda contraída por la República en atención de procesos de litigio para defender los activos de los venezolanos en el extranjero, por la importancia y urgencia de atender los casos de juicio en lo que están comprometidos los activos de la República, solicitando a este cuerpo se sometió a consideración de los diputados y diputadas la urgencia reglamentaria solicitada para incluir en el orden del día como primer punto. Informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional referente a la solicitud realizada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de un fondo especial para la liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital destinados al pago de deuda contraída por procesos de litigio para defender los activos de los venezolanos en el extranjero. Esto en concordancia con lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, resultó aprobado. La presidencia le solicitó a Secretaría que lea el nuevo orden del día. Primero, informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital
designados al pago de deuda contraída por la República en atención de proceso de litigio. Segundo, conmemoración del Día del Estudiante Universitario. Tercero, debate sobre la devaluación en el mes de noviembre, según informe presentado por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Cuarto, debate sobre la instalación de la mesa de diálogo en Caracas para reiniciar las negociaciones entre el ELN y el gobierno de Colombia. Consideración del orden del día. Dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional referente a la solicitud realizada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, designado al pago de deuda contraída por la República en atención de proceso de litigio para defender los activos de los venezolanos en el extranjero. La Presidencia ordenó a Secretaría leer el informe, luego sometido a consideración de los diputados y diputadas, se resultó aprobado. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Universitario. La Presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Marcos Bozo, quien calificó de grave la situación de las universidades públicas y estudiantes, que durante los últimos 20 años han sido castigados por la administración del régimen chavista a través de acciones como reducción de presupuesto, falta de recursos, designación de investigaciones, el deterioro de la infraestructura, desmantelamiento del transporte universitario, entre otros aspectos que merma el funcionamiento de estas altas casas de estudio superior. Afirmó que los estudiantes no ven oportunidades en Venezuela para estudiar y prepararse para su futuro, el de sus familias y el desarrollo del país, por lo que considera que hay que seguir denunciando sobre la situación que estos viven en las universidades y en el sistema educativo venezolano en general, que cada vez está más decadente. Es necesario que los jóvenes puedan tener la oportunidad integral en Venezuela. Esta lucha puede tener su fruto si unimos trabajo para construir un país para nuestros jóvenes. Un año más que se conmemora el Día del Estudiante Universitario. Pocas cosas que celebrar, muchos sueños que conseguir, mucho trabajo que hacer. Para continuar con el debate, la Presidencia le concedió el derecho de palabra a los diputados Desiré Barbosa, Juan Pablo García, Luis Barragán y Yolmar Varillas, quien cerró el debate. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre la devaluación en el mes de noviembre, según informe presentado por el Observatorio Venezolano de Finanzas. La Presidencia concedió el derecho de palabra al diputado José Ricardo Salazar, quien explicó: este régimen dictatorial ha conculcado no tan solo las libertades de los venezolanos, sino que ha destruido su economía y la moneda. Todas esas cualidades que tiene por sí misma la moneda se han perdido en nuestro signo monetario por culpa de una política económica destructiva, totalmente deliberada para destruir nuestro aparato productivo, fuentes de riqueza, que el propósito de mantener a los ciudadanos de destrucción del aparato productivo del país ha llevado prácticamente a más de la mitad de la población venezolana a una pobreza extrema y a otra buena parte a frente a las divisas extranjeras y de devaluación producto de manipulación. Es otra obra del régimen. Por el uso indiscriminado de la liquidez
de la liquidez monetaria como una fuente de financiamiento del gasto público. Estas circunstancias deben ser resueltas bajo el marco de un plan integral de recuperación económica que tenga como centro la reinstitucionalización del Banco Central de Venezuela. Sin este mecanismo será imposible lograr que nuestro signo monetario pueda tener algún nivel de importancia en un futuro económico. Es por eso que apostamos por el cambio político que permita fortalecer nuestra moneda. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Omar González y Wilmer Márquez, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del cuarto punto del orden del día. Cuarto, debate sobre la instalación de la mesa de diálogo en Caracas para reiniciar las negociaciones entre el ELN y el gobierno de Colombia. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Sergio Vergara, quien recordó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que en Venezuela está la guerrilla y en esa afirmación es un reconocimiento claro que hace la relación de Maduro con el ELN y el respaldo que esta guerrilla ha tenido en Venezuela. A su juicio, las mediaciones que puedan ofrecer los dictadores de Maduro y Díaz-Canel solo se traducen en garantías para el ELN, que han utilizado por años este proceso para reacomodarse y fortalecerse, al tiempo que planifican nuevas estrategias para seguir delinquiendo mientras extienden sus operaciones. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Héctor Cordero. La presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta de noviembre 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En continuación, el acta leída por secretaría. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada. Tenemos un punto de información a cargo de la diputada Yaritza Aray. Muy buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, junta directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación social. He solicitado el día de hoy este punto de información para alertar una vez más sobre la falsa recuperación que anuncia el régimen de Nicolás Maduro de nuestra industria petrolera, y más específicamente de algunas refinerías para la estabilización de la producción de gasolina, cuya carencia se mantiene e impacta de manera negativa no solo en nuestro sistema de producción, sino en la capacidad de movilización dentro del país. En el mes de junio se hizo el anuncio de la firma de un acuerdo de cooperación estratégica bilateral con duración de 20 años entre Nicolás Maduro y el presidente de Irán, dentro del cual se establecen áreas específicas como petróleo, petroquímica, turismo y cultura. En el marco de ese acuerdo, justamente hace un mes, se anuncia con bombos y platillos la puesta en marcha de la refinería El Palito en el estado Carabobo, con una capacidad de refinación de 100.000 barriles diarios, mediante un contrato cuyo monto ronda los 114 millones de dólares. Según el propio ministro de Petróleo iraní, la realización de dicho proyecto fue un sueño de muchos años y que se alcanzó gracias a los esfuerzos realizados por el equipo de la empresa iraní que ejecuta el contrato, olvidándose el pequeño detalle que fue a costa del despido
indirecto de más de 700 trabajadores venezolanos de la refinería y que denunciamos en su debida oportunidad. Pero es que además no es cierto si la capacidad total de la refinería son de 140.000 barriles diarios. Nada más alejado de la realidad. Los porteños y los carabobeños nos preguntamos que si esto es cierto, ¿por qué continúa la carencia de combustible en nuestro estado que dificulta de manera grave la movilidad y la economía en general? Que por cierto me voy a permitir mostrar en imágenes que con su venia, presidente, presento a la plenaria en este derecho de palabra. Adelante. Allí observamos cómo está de crítica la situación, no solo por las interminables colas, sino al punto incluso de poner en riesgo en ocasiones la vida de las personas cuando vemos casos como lo ocurrido en el municipio de Juan José Mora, de la costa carabobeña, donde el traslado de un paciente en estado de gravedad se realiza en una patrulla de la policía, porque la ambulancia disponible se encontraba fuera de servicio por falta de combustible. ¿Cómo dicen que se están produciendo 11.000 barriles diarios y las colas en las estaciones de servicio son gigantescas, como ustedes han podido observar? Es por ello, presidente, que el día de hoy nuevamente denunciamos y mostramos la falsedad de los llamados acuerdos que ejecuta el régimen usurpador con sus aliados tan cuestionados internacionalmente como el caso que nos ocupa, y que da cuenta una vez más de la urgencia que tiene nuestra nación de que se produzca un cambio del modelo que continúa depredando y sometiendo a nuestra población a las carencias de todo tipo, y en este caso en un área tan fundamental como lo es la de hidrocarburos, utilizando acciones de maquillaje para esconder las verdaderas alianzas geopolíticas y de intereses particulares en detrimento de los verdaderos intereses nacionales. Para Puerto Cabello, para Carabobo y para Venezuela es fundamental la recuperación de nuestra industria petrolera y en nuestro caso de la refinería El Palito, que contribuye de manera considerable en la producción del combustible tan necesario para el desarrollo y sostenimiento de la economía en el país. Hoy reiteramos la falsedad de la presunta recuperación de la refinería El Palito y por el contrario, alertamos la necesidad de hacer seguimiento a esa inversión expresada en el contrato que hemos mencionado. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Aray. Por favor, secretario de lectura de la propuesta de orden del día. Primero, debate sobre el aumento de la violencia contra la mujer en Venezuela en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Segundo, debate sobre la posibilidad de acuerdo en el proceso de negociación de México en favor de atender la crisis y lograr garantías democráticas en Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día, leída por secretario. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Primer punto, secretario. Primero, debate sobre el aumento de la violencia contra la mujer en Venezuela en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra para iniciar el debate la diputada Milagros Eular. Buenos días, presidente, diputadas, diputados. Este órgano legislativo ha aprobado en distintos momentos acuerdos donde se expresa claramente el papel fundamental del Estado venezolano en dar fiel cumplimiento a los tratados, pactos y convenciones internacionales relativos a los derechos humanos y los derechos de la mujer, suscritos y ratificados por Venezuela, además de lo expresado en la Constitución Nacional. Artículo 21 referido a la no discriminación por raza, sexo, credo o condición social. Artículo 23 que le da rango de jerarquía constitucional y que son de aplicación inmediata, directa por tribunales y demás órganos del poder público. Entonces me pregunto,
¿Cómo se explica que año tras año el incremento de la violencia contra la mujer va en aumento? De leyes, pero no se cumplen. Y la mujer pasa no solo a ser víctima del agresor, que tal vez lo tiene en su casa, en el trabajo, en el metro o en cualquier otro lugar público, sino también pasa a ser víctima del propio Estado, que debe ser garante de su seguridad. Cuando no sanciona y solapa, cuando ante las denuncias en fiscalía o en cualquier otro ente del Estado se retarda, obvia, descalifica, juicios sobreseídos o pasa a ser incluido en archivo fiscal, lo que determina siendo una sentencia de vida de la denunciante. Es por ello que reitero, la mujer venezolana somos víctimas de violencia de género por el régimen en todos los aspectos de nuestra vida, en lo social, en la salud, en la educación, en lo político, en lo laboral. Tragedia que quienes no tienen atención adecuada en salud, en educación, que viven hacinadas, que no hay una atención sanitaria, que no tienen ningún derecho asistido. Y no solo a la privada de libertad común, sino a las presas políticas, que no le deben nada en lo absoluto al régimen, pero este le ha arrebatado la vida, porque sobreviven en el horror carcelario. Si fuera poco, se le suma la violencia de la mujer migrante, que abandona su país por hambre y enfermedades, y expone la vida de ella y la de su familia. Es que esto no es violencia de género. En el camino de la búsqueda de libertad, muchas desaparecen, como recientemente 13 personas en un embarcadero donde se encontraban guaireños y guaireñas. Ahora, ¿quiénes lo buscan? ¿Cómo encuentran a quien no buscan? Como si se perdió cualquier objeto. Pues la mujer venezolana no es cualquier objeto. Es un valor fundamental en el país donde se... Cualquier territorio que pise representa a Venezuela con orgullo, porque somos mujeres guerreras. La respuesta es el silencio de los gobiernos donde son violentadas nuestras mujeres. El silencio que las mantiene en tortura y en esclavitud en muchas partes oscuras del mundo, donde se encuentran secuestradas, donde le aplican trata. Si la trata de mujeres es un delito, ¿cómo aumentan cada día? Porque hay impunidad, porque no se ocupan de resolver el tema de la trata y la esclavitud sexual en sus países. Exhorto a que cumplamos los compromisos internacionales, las leyes aprobadas en el CEDAW. Exhorto a los ministerios de educación para que eduque y forme a las mujeres y al ser violentadas sean capaces de poner una denuncia. Exhorto al Ministerio Público, a la Defensa Pública, al Ministerio de Justicia para que sean garantes del cumplimiento de las leyes. Exhorto al Ministerio de la Mujer para que sean garantes del cumplimiento sine qua non del derecho de las mujeres a una vida libre, sin violencia. Invito y exhorto a los diputados para que impulsen junto a nosotras la ley de paridad en la representación de los cargos del poder popular. La presencia de la mujer es garantía de la reconstrucción de un país. Muchas gracias, diputado Laute. Tiene la palabra la diputada Janet Fermín. Ciudadano presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez, miembros de la directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, compañeros parlamentarios. Hoy debatimos sobre el aumento de la violencia contra la mujer en Venezuela, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Debatimos sobre un tópico controvertido, retratando la realidad nacional,
la realidad de un país desdibujado por la toma de sus instituciones a través de las armas junto a la expulsión de más de 7 millones de venezolanos. Dentro del territorio nacional, millones de voces hoy viven bajo la angustia y el miedo. Son las voces de millones de mujeres que no consiguen un sustento para cumplir con 1 o 2 platos de alimentos para ellas y sus hijos, y sufren de la violencia doméstica. Millones de niñas son condicionadas a consumir lo poco que se consigue entre bolsas de basura, restos de alimentos o las ayudas de algún samaritano. Esas niñas y mujeres lloran, y aunque esos gritos no se escuchan por la propaganda del régimen, esos gritos de hambre, del dolor por ausencia de medicinas y depresión, son las fotografías de millones de hogares. En esos hogares hay tensión, aumenta la violencia intrafamiliar. En esos hogares la mujer es tratada como objeto, es débil, porque es amaniatada, golpeada, lesionada, violada, ultrajada y humillada hasta la saciedad. Pero la violencia contra la mujer también se da en las calles. La mujer, en su condición de madre, es rehén de los grupos armados en nuestro territorio. El chantaje de bandas criminales sobre las madres de nuestras barriadas y sectores populares y la Venezuela rural les obliga a callar, a ser abusadas, mientras que sus hijas son secuestrados por grupos irregulares en 14 estados de nuestro territorio nacional. La violencia contra la mujer tiene múltiples formas, muchas más que las hasta ahora abordadas como lesiones corporales físicas o psíquicas. Señor presidente, esta nación y sus instituciones sabe esclavizar y humillar a las mujeres. Colegas parlamentarios, es la misma usurpación en el poder quien desde sus inicios promovió la cultura militar fuera de los cuarteles. Cultura militar que promueve el miedo y el terror para dominar sobre el territorio. Un país sin justicia siempre será un lodal para la violencia. Decenas de mujeres parlamentarias fuimos víctimas del poder militar en nuestro país. Hemos sido intimidadas por múltiples mecanismos de coacción para que abandonemos el servicio de representación política ante este Parlamento Nacional. Nosotras aún no hemos obtenido justicia de actos degradantes en nuestra contra. ¿Qué podemos esperar las millones de mujeres que huyeron de esta dictadura, de sus persecutores militares, agentes de inteligencia y especialmente de aquellos que sin asistirle la razón histórica en medio del oportunismo declararon estar en favor de un régimen mientras alzan su puño contra la mujer venezolana que disienten y quiere democracia? Millones de mujeres dentro de nuestro territorio viven el aumento de la violencia familiar, porque las condiciones de nuestro territorio no están dadas para desarrollar un país en armonía. El maltrato a las mujeres venezolanas es una consecuencia del odio político sembrado por la revolución. Colegas parlamentarios, hablar de la violencia contra la mujer es mucho más que las cifras por lesiones leves, graves o gravísimas tipificadas en nuestro ordenamiento. Es comprender la violencia criminal que promueve Miraflores cada vez que niega ayuda al sistema sanitario. Cientos de mujeres luchan por el derecho a la vida de sus hijas en el cardiológico infantil y no hay presupuesto. Eso es violencia, violencia de Estado contra la mujer. Decenas de miles de mujeres luchan contra el cáncer en el país y no hay tratamiento en los hospitales. 3 de cada 10 mujeres en este país sufren de mialgia o fibromialgia y no hay tratamiento para sus neurotransmisores desde 2018. Lo poco que se consigue en el mercado venezolano cuesta hasta 3 veces el valor que en nuestra hermana República de Colombia. Abiertas las fronteras y los medicamentos para atender ciertas patologías que afectan la vida de la mujer venezolana no están en los anaqueles de farmacias y menos en los dispensarios de hospitales y ambulatorios. Hoy, en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, nuestro llamado es a las administraciones de los países receptores de la migración de venezolanos. Señores funcionarios de extranjería, en la Unión Europea, países hermanos de América Latina, los venezolanos que solicitan asilo en sus países les fueron conculcados sus derechos en nuestro territorio. Ser mujer en Venezuela es afirmar condiciones para la esclavitud, ya que somos objeto y no sujeto de derechos. No hay garantías de protección frente a un sistema judicial tomado, un ministerio público politizado y una defensoría del pueblo que actúa de acuerdo a sus intereses. Colegas parlamentarios, nosotros tenemos la oportunidad de rescatar a la mujer venezolana de este secuestro y tortura, pero es importante ampliar los compromisos.
para que las organizaciones políticas promuevan agendas frente a los diferentes tipos de violencia. Es impostergable la mayor suma de voluntades para que un número nutrido de mujeres ocupen espacios de representación política. Solo así habrán voces que desde la experiencia nos conduzcan por la paz a alcanzar la justicia. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputada Fermín. En la palabra, diputada Ana Salas. Ciudadano Juan Guaidó Márquez, presidente de la Legítima Asamblea Nacional, estimados colegas, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer. Se oye bien, pero mejor sería celebrar el día que de verdad logremos eliminar esta violencia que paradójicamente va en aumento. En este marco de conmemoración, las mujeres venezolanas estamos exigiendo a gritos que nos respeten nuestros derechos para así vivir una vida sin violencia. Se vive en Venezuela la total incoherencia, si nos vamos al contexto de nuestro país, porque desde las propias instancias de poder que hacen vida en las instituciones, desde que se apoderó de nuestro país el socialismo del siglo XXI, no ha existido una voluntad política seria que sea capaz de cumplir eficazmente con la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En cuanto al contexto integral de protección a las mujeres víctimas, la violencia contra la mujer ya se ha vuelto denuncias cotidianas y la referida ley prácticamente es una letra muerta. Cabe señalar que este sistema llamado régimen le importa nada a la mujer, la familia, el ser humano. Si no fuera así, no existirían tantas mujeres privadas de libertad solo por alzar la voz para denunciar y exigir sus derechos. Igualmente, solo por enunciar las que han perdido la vida en manos de este régimen. Esto también es violencia de género, porque cualquier acto que perjudique a una persona basado en las diferencias de género entre hombre y mujer comprende los actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción y otras privaciones de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Yo les dejaría esto para reflexión, que cualquier parecido a nuestra realidad sería una mera coincidencia. Seguimos con el contexto dentro de Venezuela. En cuanto a los femicidios, siguen al alza. Para octubre de este año se registraron 193 femicidios en los meses entre enero y octubre a nivel nacional. En tal sentido, seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el Estado, y reitero, vuelvo a decirlo, no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática, que solo muestra la gran falencia que hay en torno a las políticas públicas referidas a la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres. Que sepa Venezuela y el mundo que solo recuperando nuestra democracia volveremos al Estado de Derecho, justicia y paz, que construiremos juntos y unidos, hombres y mujeres de buen corazón y de buena voluntad. Eso es todo, señor presidente.
Muchísimas gracias, diputada Salas. Tenemos la palabra la diputada Gladys Herrera. Buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente interino, junta directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación, ciudadanos venezolanos. Hoy el tema que me toca debatir ante la legítima Asamblea Nacional es un problema preocupante. Como mujer venezolana me conmociona. El aumento de la violación en contra de la mujer venezolana. Es alarmante los casos de violaciones físicas, psicológicas y sexuales en mujeres, adolescentes y niñas, y hasta le arrebatan la vida, las asesinan. Estos casos son recurrentes en sectores vulnerables. Cada día se ve cómo se deterioran los valores en nuestro país. Las violaciones en las madres venezolanas por el alto costo de la vida, por esta crisis humanitaria que padecemos por culpa de personas que se aferran a un proyecto fracasado liderado por el régimen de Nicolás Maduro. Un sueldo pírrico que enferma psicológicamente a una madre que no puede cumplir la alimentación diaria para sus hijos, menos que asistan a las instituciones escolares por no alcanzarles el dinero para los uniformes y los útiles escolares. Y si se le enferma un hijo, de verdad que se vuelve loca. Ahí sí pierde todo psicológicamente, porque no hay una institución pública donde le asegure devolverle la salud a los venezolanos, garantizarle la salud gratis, como en nuestra Constitución lo dice. No hay seguridad para nada. Es violación cuando aquí en Venezuela no existe un proyecto habitacional para el resguardo de la familia. Vemos que en Venezuela el régimen no se preocupa por tratar psicológicamente a las mujeres abusadas. Que haya una institución para resguardar la seguridad, la tranquilidad y resolverle la problemática a la mujer venezolana. Al contrario, observamos cómo están las presas políticas, los brazos ejecutores del régimen acosan, abusan, maltratan en todos los aspectos a las mujeres que están encarceladas solo por adversar el régimen o ser familia de un perseguido político. Eso indica que aquí en Venezuela, en las instituciones que deberían ser garantes para resguardar la seguridad de la mujer venezolana, son los que enferman psicológicamente, violan los derechos a la mujer. Aquí en el Parlamento hay diputadas que le han sido violados, han estado presas, y si no son ellas, son cualquier familiar. Son violaciones a los derechos de la mujer, todas las que han tenido que salir de este país buscando un sueldo que le dé garantía de futuro para sus hijos y sus familiares. Aquí vivimos día a día con unas constantes violaciones a los derechos de la mujer. Por eso es que es preocupante, y le pido a los colegas parlamentarios y a usted, ciudadano presidente, que el tema de hoy ha sido tan importante que debemos comprometernos y hacerle un seguimiento a esta situación tan vulnerable para el país como es el abuso de la mujer venezolana. Muchas gracias, diputada Gladys. Tiene la palabra para concluir el debate la diputada Liz Carolina Jaramillo. Muchas gracias, señor presidente, compañeros de la Junta Directiva, colegas diputados y diputadas. El 25 de noviembre es el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres
establecido así por la Organización de las Naciones Unidas en homenaje a las hermanas Mirabal, mujeres que en República Dominicana lucharon por la democracia y la libertad ante una dictadura que les torturó y asesinó. Desde entonces es un día para levantar la voz, visibilizar y concientizar sobre las distintas formas de violencia de las que somos víctimas tantas mujeres, y en Venezuela a causa de un régimen que nos reprime en los más fundamentales derechos, como el derecho a elegir y ser electas, porque esos son espacios manipulados por quienes hoy por la fuerza permanecen en el poder y limitan la posibilidad de que más mujeres participen en política y accedan a espacios de poder y de decisión. Instrumentalizan a la mujer a través de quienes ideológicamente les acompañan, pero no son quienes representan las necesidades y oportunidades de las venezolanas. Estamos ante un Estado violador de derechos, desde los más fundamentales, porque limitan la prosperidad e independencia económica de miles de mujeres, quienes no tienen posibilidades de progresar e independizarse económicamente, y muchas, a razón de dominación económica, permanecen en custodia de sus agresores. Desde hace más de 15 años que se promulgó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y esta no ha sido reglamentada. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, solo el 8% de las madres jóvenes logra conciliar el rol de la maternidad con su inserción laboral o escolar, lo que quiere decir que el 92% de las madres jóvenes de este país ve truncado su proyecto de vida por quienes ejercen el poder y son incapaces de diseñar políticas públicas que les permita avanzar profesionalmente paralelamente a su maternidad. No existe un registro oficial y público de las cifras de femicidios en el país. Solo los que las organizaciones de la sociedad civil logran levantar, y aún con sus limitantes al levantar esta información, son cifras alarmantes. Desde la vocería de Utopics, con su monitor de femicidios, se registró de enero a agosto, ellos reportaron que de enero a agosto del 2022 hubo 151 femicidios, aproximadamente 19 mujeres asesinadas por razones de género cada mes. 12 en grado de frustración y 3 venezolanas en el exterior. La mayoría de las víctimas tenía entre 16 a 20 años. En conclusión, cuando hablamos de violencia contra la mujer en Venezuela, encontramos en Nicolás Maduro la principal responsabilidad, por lo que el exhorto es siempre a levantar la voz por las que ya no están, por impulsar el cambio en Venezuela que se necesita, pero que además mantengamos el compromiso de establecer una sociedad más justa y más igualitaria para todas las venezolanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputadas, por alzar la voz, no solamente por la mujer, sino en general por la sociedad, por el impacto que tiene esto para nosotros como país y poder avanzar en una sociedad más igualitaria con oportunidades. Fíjense, tenemos un punto adicional. Adelante, secretario de lectura. Segundo, debate sobre la posibilidad de acuerdo en el proceso de negociación de México en favor de atender la crisis y lograr garantías democráticas en Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado Luis Floriano. Señor presidente de la legítima Asamblea Nacional, distinguidos miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios. En los días recientes vimos cómo la Plataforma Unitaria Democrática, representada además por distinguidos miembros de las distintas organizaciones políticas, y el régimen de Nicolás Maduro firman el primer acuerdo en México. Es una buena noticia para los venezolanos, porque se trata de un acuerdo social que está pensando en la gente pobre, que este régimen la ha convertido en mucho más pobre. Recordemos que más del 80% del Producto Interno Bruto se ha perdido precisamente por el fracasado modelo económico del régimen de Maduro. El sistema eléctrico que antes en Venezuela funcionaba está acabado. Los niños están desnutridos. La gente está mucho más pobre. Y la respuesta que se da, o al menos la primera respuesta, en el marco de la necesaria negociación que en este momento se reactiva en México, es un acuerdo social
que contiene alrededor de 3.000 millones de dólares y que manejará a través de sus mecanismos y sus licitaciones la Organización de Naciones Unidas a través de sus distintas agencias. Yo reitero que es una buena noticia, no solo porque se reactive la negociación política, sino porque los venezolanos no pueden esperar a que se resuelva la crisis para que nosotros, quienes estamos comprometidos con el país, demos respuesta a sus problemas. Y es por eso que hemos visto tantas voces, sobre todo las que tienen contacto con el tema social, las organizaciones, las ONGs, que pedían y clamaban que pudiese haber un acuerdo en el cual se pudieran invertir fondos en el tema social de los venezolanos, en el sistema eléctrico, que evidentemente 3.000 millones no resolverá todo el problema eléctrico, ni resolverá el problema de la desnutrición, ni resolverá el problema del agua, y mucho menos el tema de la pobreza. Pero se iniciará un proceso que creo que debe continuar. Yo pongo siempre como ejemplo cuando la gente objeta las negociaciones políticas y dice, bueno, pero es que no hay que hablar con ellos porque ellos son violadores de derechos humanos. Y sí, sí lo son. Pero son en este momento los que están en el poder. Y una sociedad en conflicto es una sociedad pobre. Aquí hemos visto cómo en Ucrania, por un conflicto que fomentó Rusia por ciertos socios del régimen de Maduro, bueno, vemos los resultados. Un país destruido, destrozado, que para recuperarlo se necesitan cerca de 300.000 millones de dólares. Casualmente la misma cifra que se robó la cleptocracia que hoy controla el poder en nuestro país. Y por eso es que es tan importante entender que la negociación, que el diálogo tiene que ser una constante, pero tiene también que producir resultados. Y por supuesto sé que los venezolanos esperan resultados. Y nosotros, los que estamos comprometidos con el pueblo venezolano, esperamos resultados. Y los resultados tienen que ser resultados políticos. Y esos resultados políticos para que la gente pueda elegir y disputarle el poder al régimen de Maduro. Porque al final, la solución de nuestros problemas que comience posible si hay cambio político en Venezuela. Creo que es una gran noticia la que nuestros negociadores le han dado al país de que se firme el primer acuerdo. Y creo que ahora comienza un proceso que no será fácil, que tendrá complejidades, que tendrá que nos hemos trazado los venezolanos que luchamos de este lado del charco, los que luchamos por el derecho de tantos venezolanos, de más de 7 millones de migrantes, de los más de 80% de pobres, de aquellos que han ni siquiera sus pensiones. Por ellos luchamos, por nuestros niños, y que hoy le demos respuestas y que digamos que estamos avanzando en función de la posibilidad de que tengamos también un proceso electoral con garantías políticas para quienes puedan presentarse ante esa posibilidad, pues creo que es una buena noticia. Así que nuestro voto de confianza para el proceso de negociación en México, nuestro voto de confianza para nuestros negociadores. No olvidamos y le recordamos a los venezolanos, sabemos de sus artimañas, sabemos lo que le han hecho a los venezolanos. Pero si bien eso es cierto, no podemos quedarnos detenidos ante la situación que vive nuestro país, que vive nuestros conciudadanos. Así que nuestro abrazo fraterno para todos nuestros negociadores, todo el respaldo de esta legítima asamblea final a la solución política que todos aspiramos y esperamos. Muchas gracias y un abrazo a todos. Diputado Florido, era para el diputado Ramón López. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, demás directivos de la Asamblea, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Me corresponde en nombre de la fracción de diputados de Primero Justicia respaldar el esfuerzo de las fuerzas democráticas
en cuanto a buscarle una salida a la profunda crisis política y humanitaria que vive nuestro país. Y es por eso que respaldamos y saludamos el reinicio de las negociaciones de México. Al retomar estas negociaciones, asumimos que existe una crisis humanitaria en Venezuela y por eso respaldamos el acuerdo social suscrito por nuestros negociadores. Atender con urgencia el padecimiento diario del pueblo venezolano es prioritario. ¿O es que no es urgente atender la grave situación en materia de educación? ¿O es que no es urgente atender el desastre que en materia de salud padecen los venezolanos y la grave crisis que en materia alimentaria padecen, sin producción, sin abastecimiento, muriéndose de mengua, sin olvidarnos del colapso del sistema eléctrico del país, que trae gravísimas consecuencias en el vivir diario de los venezolanos y produce como mínimo desabastecimiento de agua, apagones, etc. Esto, de manera parcial, se atenderá con el acuerdo social. Es muy fácil decir que no se está de acuerdo sin aportar ninguna solución, mientras los venezolanos se mueren de mengua. Esto será atendido por fondos preservados por esta Asamblea Nacional y será administrado por la ONU con el soporte de organismos mejor. Esa es la llave verdadera de la solución de la crisis humanitaria, el cambio político del país. Paralelamente al desarrollo del acuerdo social, se va a trabajar en un acuerdo político. Difícil, sí. Con obstáculos, claro. Pero es un camino que estamos obligados a transitar. El planteamiento es respeto a nuestros derechos políticos, respeto a los derechos humanos, la reinstitucionalización del país, donde mediante elecciones libres, transparentes y justas, el pueblo determine quién lo gobierne. En estas elecciones debe haber observación internacional, condiciones que la hagan competitiva, revisión del registro, actualización de inscripción de nuevos votantes y ejercer el derecho constitucional del voto en el exterior. Este camino lo estamos transitando con el acompañamiento de la comunidad internacional, de los gobiernos libres del mundo. Negociar no significa impunidad. No nos olvidaremos de nuestros presos políticos, de los torturados, de los asesinados. Debe haber justicia y va a haber justicia. Bajo estos parámetros respaldamos este proceso de negociación de México con realismo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos, por cálculos políticos, no tomar decisiones para aliviar la tragedia que vive nuestro pueblo. Y es intentar un cambio político y transitar este camino de las negociaciones. Muchísimas gracias, diputado Ramón López. Diputado William. Buenos días, presidente Juan Guaidó y demás colegas diputados. Estamos en presencia, en esta sesión de hoy, de análisis del acuerdo que se llegó a México, de un renovado diálogo en México, diría yo, que arribó a un acuerdo parcial del punto de vista social para liberar más de 3.000 millones de dólares, que serán administrados por las Naciones Unidas y no manejados por el régimen. Es importante subrayar, colega diputado, que se trata de fondos protegidos por esta legítima Asamblea Nacional y por el presidente Juan Guaidó. La legítima Asamblea Nacional aprueba el descongelamiento de dichos recursos, lo que pone de manifiesta una gran verdad. Hemos cumplido en medio de tantas limitaciones y restricciones con nuestra responsabilidad sin ningún tipo de temor. Hemos defendido a la legítima Asamblea Nacional y por eso debemos ser coherentes en sostener esta lucha, porque se trata de defender la legitimidad del poder legislativo, de la independencia de los poderes, que es consustancial con la esencia misma de la democracia. El acuerdo parcial que acepta Nicolás Maduro no es reconocido por la comunidad internacional. Esto se solucionaría rescatando la democracia por medio de elecciones libres, transparentes y justas.
Solo con un criterio de desarrollo sustentable, tomando en cuenta el fracaso del modelo rentista, chavista, madurista, la producción petrolera bien entendida, a niveles del momento en que llegó Chávez al poder, tendríamos hoy suficientes recursos, no para desarrollar una economía rentista, sino para sembrar el petróleo, como lo pensaron hombres como Alberto Adriani y Arturo Ulloa Pietri, y Juan Pablo Pérez Alfonso, que llevó adelante una política petrolera a nivel mundial. Sin embargo, esto no ha sido posible, porque si algo hizo este régimen corrompido, entreguista, antiobrero y antipopular y hambriador de Nicolás Maduro, fue quebrar la industria petrolera. El pueblo venezolano debe saber que a este acuerdo parcial se llega por los sacrificios de tantos jóvenes y adultos que han perdido su vida en las calles o están en las cárceles o están fuera del país. Y también por la persistencia y la constancia de quienes integran la plataforma unitaria y todos los sectores democráticos. Porque de haber sido por Maduro, se habrían creado más obstáculos y dilaciones. No olvidemos que fue el propio Maduro que puso al pueblo, prefirió que el pueblo pasara hambre solo para defender a Alex Saab, hasta le dio categoría de diplomático, tal como lo vemos hoy día cuando su señora esposa la incluye en la delegación del régimen como defensora de los derechos humanos. Suspendió Maduro el diálogo el año pasado porque no cree en la paz, y en eso él es coherente. En su pequeño hálito de lucidez es coherente. Él no cree en la paz. Él tiene mentalidad guerrerista. Nosotros en la oposición democrática representada en esta legítima Asamblea Nacional creemos en el diálogo, porque es lo contrario del ruido que nos niega y del silencio que nos ignora, como decía Octavio Paz. Y precisamente Maduro es ruido y silencio. Nosotros creemos, colegas diputados, que justamente estamos condenados al diálogo y a la negociación en buen sentido, pero carente como estamos de un poder coercitivo para hacer valer los acuerdos. Estamos conscientes de la lucha que estamos dando dentro de un régimen autoritario contra el régimen autoritario. Y por eso es que precisamente Maduro ha querido convertir el espacio de las negociaciones en México como un teatro de propaganda y demagogia. Eso nosotros no lo podemos permitir, por eso la importancia de la sesión de hoy, de visibilizar ese acuerdo como una victoria popular, porque Maduro se vio obligado, como lo acabo de decir, a aceptarlo, porque no tenía otra alternativa. Los que estamos conscientes de la importancia de vivir en democracia, no queremos convertirnos en monstruos y amenazas al mismo tiempo. Nosotros somos demócratas y la democracia es diálogo. Y el diálogo verdadero abre las puertas de la paz. Solo si defendemos a la democracia estaremos en posibilidad de preservar la paz. Por eso nuestra presencia en México. Y de esa presencia en México, en mi criterio, se derivan los siguientes elementos. Dialogamos dialogamos en medio de una circunstancia difícil como la que está viviendo el pueblo venezolano, con la dictadura actual, pero estamos muy claros de mantener simultáneamente firmeza, flexibilidad y solidez. No podemos ceder a las tentaciones del nihilismo ni a la intimidación del terror psicológico. Y estamos muy conscientes que la libertad no está antes de la paz, pero tampoco está después, son indisolubles. Y las libertades públicas que nosotros exigimos es porque es una cuestión de principio para nosotros. Y precisamente
no podemos ceder al chantaje totalitario ni a la retórica de Maduro, que quiere aparecer frente a sus seguidores como el más radical e inflexible del régimen, y muy claros que la defensa de la democracia para nosotros es inseparable de la solidaridad con los disidentes, con los migrantes forzados venezolanos compatriotas que se encuentran regados por todo el mundo, llegando a casi 7 millones de compatriotas, con los presos políticos, con los inhabilitados políticos, con los pobres que han quedado en la calle por culpa del modelo económico opresor de Nicolás Maduro. Es necesario estar claro, al luchar por la democracia, los presos políticos están presos precisamente porque lucharon por la paz. En este momento en que se apruebe esa agenda social, vuelvo a insistir aquí en lo que dijimos la semana pasada, es importante que se incluyan recursos para rescatar la infraestructura colapsada de los estados del país, fundamentalmente mi estado Mérida, que está aislado. Tengo el temor de que si eso queda solamente en manos de la dictadura, de este régimen autocrático, el pueblo va a pasar siglos sin carreteras y sin puentes en Mérida. Aquí tenemos nosotros que ejercer, y lo pido aquí, colegas diputados, esta asamblea delegada y quienes están en la mesa de negociación en México, toda la veeduría y toda la supervisión con criterio de rigurosidad técnica y política para que nuestros pueblos no queden aislados en la distribución de esos recursos. Ahora vamos a la agenda política, que precisamente garantice condiciones para tener elecciones libres y justas, con la participación de todos los partidos políticos sin ningún tipo de injerencia ni de intervención oficialista, que garantice condiciones para lograr la alternabilidad democrática con respeto al voto y a los derechos humanos. En el próximo acuerdo, que soy de los que pienso, ese acuerdo integral político que te ha mencionado, colega presidente Juan Guaidó, debe realizarse en este mes de diciembre. Debemos llegar a condiciones para que realmente se pueda generar confianza y esperanza de lograr un sistema democrático con vigencia de la libertad y derechos individuales y colectivos, pluralismo político y, en fin, respeto a las personas, al medio ambiente y a las minorías. Vamos, como decían los fundadores de nuestra democracia, que murieron precisamente por luchar contra las dictaduras en Venezuela, combatir hasta triunfar. Tenemos un pueblo con vocación democrática y consciente de su valor civil. Muchas gracias, diputado Williams Dávila. Para concluir el debate, la palabra del diputado Freddy Guevara. Saludos a todos, presidente, directiva, colegas diputados y pueblo de Venezuela. Después de muchos meses de trabajo, logramos firmar un acuerdo histórico para nuestro país en materia social, y que Dios mediante y a través del esfuerzo de todos nosotros, producto de la lucha de nuestro pueblo, producto del apoyo de la comunidad internacional, también permite abrir las puertas a una solución para la crisis política de fondo de nuestro país, que es la dictadura. Nosotros avanzamos en la construcción de un acuerdo social que va a ayudar a aliviar problemas a millones de venezolanos. Millones de venezolanos que esperamos que se puedan beneficiar de manera directa mientras logramos la solución de fondo. Nosotros estamos en un país enfermo, en un país herido, en un país con una grave enfermedad. Y mientras logramos esa solución a esa grave enfermedad, que es precisamente salir de la dictadura y tener democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, tenemos que también lograr que en el camino de nuestro pueblo pueda tener mejores condiciones de vida. Y en ese sentido, avanzamos en la construcción del acuerdo social que fue firmado en la Ciudad de México. Es muy importante resaltar acuerdos o puntos claves de este proceso. Primero, el punto central del acuerdo: haber logrado que los recursos protegidos en el exterior que esta Asamblea Nacional
con el respaldo, con la dirección y el liderazgo del presidente Guaidó y el respaldo de la comunidad internacional, sean destinados para aliviar la crisis de salud, de electricidad y alimentación a través de programas administrados por la ONU y no manejados por el régimen. Eso es un gran triunfo de esta Asamblea Nacional que se debe al pueblo de Venezuela. Y es la demostración de que nosotros estamos actuando con el pueblo como prioridad y que estamos cumpliendo con la palabra que hemos siempre asumido. Los recursos congelados no serán entregados a la dictadura y solo serán usados para nuestro pueblo cuando haya garantías de transparencia y manejo internacional. Y así como hicimos con Héroes de la Salud, así como hicimos con la donación a la OPS cuando estaba la emergencia de la pandemia del COVID, una vez estamos hoy cumpliendo con ese principio, ayudando a que nuestro pueblo pueda aliviar su sufrimiento, usando los recursos que protegimos en el exterior para que las Naciones Unidas desarrollen los programas en Venezuela. Segundo, es muy importante destacar que todos estos programas van a ser definidos por equipos técnicos y van a ser ejecutados por las agencias internacionales de las Naciones Unidas de Noruega, quienes tendrán la función de hacer veeduría, de mantener la transparencia y de informar al pueblo de Venezuela sobre los avances, así como recibir cualquier denuncia que pueda ocurrir al respecto. Tercero, sobre la propia transparencia en sí mismo. Todos los documentos del acuerdo son de carácter público. Y además de este comité de verificación, hemos acordado y garantizado que todo se haga con estándares internacionales, incluidas las licitaciones y las contrataciones, que la llevará la ONU, no la Asamblea Nacional nuestra, no la plataforma unitaria, no el régimen de Maduro, sino las Naciones Unidas. Asimismo, es importante destacar que esto es un proceso que tomará algo de tiempo. Nosotros queremos ser muy claros con las expectativas. Mientras antes comencemos, era lo más importante. Pero aquí viene un proceso que nos va a permitir aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo cuando vayamos cumpliendo todas estas etapas. Viene un proceso que va a requerir apoyo de la comunidad internacional, movilización de recursos, que se hagan los proyectos, que se hagan las licitaciones, y puede tomar su tiempo. Puede tomar tal vez más tiempo del que quisiéramos. Pero lo cierto es que mientras antes arranquemos mejor, y por eso, en este proceso que hemos decidido avanzar y darle el respaldo, el pueblo de Venezuela está como prioridad. Y tenemos como premisa hacer todo lo que esté en nuestras manos para acelerar y ayudar a que no solamente lleguen con transparencia, sino que al mismo tiempo se ejecuten con la suficiente rapidez para atender la emergencia humanitaria. Nosotros estamos muy claros, estamos muy conscientes de que la solución a la crisis pasa por resolver el problema político. La solución a la crisis pasa porque tengamos la restitución de la Constitución, del Estado de Derecho, del respeto a los derechos humanos y condiciones electorales justas para que nuestro pueblo pueda elegir quién lo gobierna. Sin solución a la grave crisis en nuestro país. Pero mientras seguimos avanzando en este proceso, tenemos que buscar que nuestro pueblo se alivie en sus problemas, que podamos con estos programas mejorar la situación de la electricidad de muchos de los venezolanos, de la salud, de la educación. En este mismo sentido, asumimos la responsabilidad, tal como fue anunciado por el Reino de Noruega, de anunciar y ejecutar de inmediato el inicio de la fase de la negociación y la discusión política, que incluye, por supuesto, los derechos políticos y civiles de todos los venezolanos, con prioridad en los presos políticos que están hoy en las mazmorras de la dictadura. En este sentido, nosotros seguiremos avanzando, informando al pueblo, concretando y sobre todo haciendo todo lo que esté en nuestro camino para que este proceso, este terreno de lucha que es el proceso de México, pueda llevarnos y acercarnos a la libertad. Garantías y resultados finales nunca los podremos tener, pero así como cuando hemos tomado la calle, lo asumimos con la esperanza del éxito, pero el compromiso de hacerlo, de hacer todo lo que esté en nuestras manos. Así como en un proceso electoral, uno sale a una campaña sin saber cuál va a ser el resultado. En un proceso de negociación no podemos definir qué va a ser lo que ocurrirá al final. Pero lo que sí les podemos garantizar es que este camino
lo vamos a transitar, tenemos que transitarlo y tenemos que transitarlo con toda la convicción de que hay que ponerlo al servicio de Venezuela y que hoy en día asumir un proceso de negociación con el respaldo de la comunidad internacional es uno de los espacios más importantes que tenemos para acercarnos a una Venezuela distinta. Esperamos de todos ustedes, compañeros parlamentarios, por supuesto, el respaldo a este acuerdo y que hagamos todas las gestiones que estén en nuestras manos para, en principio, en primer lugar, ayudar a que estos fondos lleguen a las Naciones Unidas y, en segundo lugar, para que podamos lograr no solamente que el pueblo se informe de todo lo que está ocurriendo, combatir la desinformación y las campañas de descrédito, sino sobre todo unificar esfuerzos para que en la siguiente fase de negociación podamos lograr condiciones democráticas para que en Venezuela haya justicia y respeto a los derechos humanos. Lección. Fuerza y Fe de Venezuela, desde la bancada de Voluntad Popular, manifestamos nuestro respaldo a este proceso, nuestro respaldo y compromiso con este acuerdo social y el compromiso indeclinable con la libertad de todos los presos políticos y la vuelta a la democracia. Fuerza y Fe y muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Freddy Guevara, que además es delegado en ese proceso complejo, sabemos, de negociación. Miren, para concluir, simplemente un breve comentario. Sabemos que enfrentamos una dictadura, sabemos cómo utilizar la dictadura en el pasado procesos de negociación. Por eso diferenciamos un proceso de negociación el logro de un acuerdo. El objetivo de Venezuela, evidentemente, es lograr un acuerdo, como el preacuerdo social que acabamos de firmar en pro de los venezolanos, de paliar el hambre, entendiendo que la solución es recuperar la democracia, pero que en el proceso debemos atender a los más vulnerables. Mucho se dijo sobre los fondos protegidos, mucho se dijo sobre el proceso de negociación en este momento. Queda claro, uno, los fondos están protegidos para Venezuela, evitamos que la dictadura los robara y van a ser invertidos en paliar una de las profundas heridas que atraviesa el pueblo de Venezuela hoy, que es precisamente la emergencia humanitaria compleja. De nuevo, entendiendo y teniendo la claridad y orientado a la solución política, al conflicto que pasa por salir de la dictadura. Y de nuevo, con esto concluyo esta breve intervención, luego este debate, poniendo la mirada en la siguiente ronda del proceso de negociación en miras de lograr un acuerdo. Enfrentamos una dictadura, el haber convocado primarias, el pensar en la reunificación de la sociedad venezolana, el pensar en la importancia de la organización, de la movilización, al unísono de un acuerdo que genere mejores condiciones de cara a un proceso electoral que nos deben, esa elección presidencial, además de abonar en la exigencias reivindicativas es clave en este momento. No estamos apostando a un solo escenario. Estamos apostando a lo más importante que tiene hoy Venezuela, que es su gente, que es la unidad, que es la mayoría que debemos ejercer y que debemos ser, sí, vigilantes, sí, garantes de que se haga de forma transparente, de que se haga de forma limpia, porque de nuevo nadie puede obviar que continúan presos políticos en Venezuela, que estamos abogando por su liberación y que la dictadura no va a conceder nada, digamos, voluntariamente. La presión, incluso las sanciones, han sido clave para también llegar a este punto. Así que muchísimas gracias, diputadas y diputados. Con esto hemos concluido la materia por la cual fue convocada la sesión del día de hoy. Levantamos la sesión y convocamos para el próximo martes. Salud y que Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.